tal, hermanos? Quiero compartir con ustedes hoy un pensamiento eh, que encontramos de manera similar en dos pasajes. Bueno, el principio está ahí. A ver, vamos a ver cómo sale. En Romanos capítulo 1, versículo 9, Pablo hace una declaración que es muy interesante por lo que va a decir. Lo voy a leer. Porque me es testigo Dios que a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Ok, está hablando de que ora por la iglesia de Roma, por los romanos, y de hecho la iglesia de Roma, pero no la iglesia esa de Roma que tal vez esté pensando, no. La iglesia cristiana que nació en Roma a través de la predicación del evangelio, de los primeros discípulos, de cómo haya llegado allá el evangelio. Pablo fue a Roma preso, como sabemos, como nos lo relata el libro de los Hechos. Los judíos ya lo querían matar y él, después de entre una mezcla de el uso claro de su libre albedrío, el uso de la inteligencia y la capacidad y sagacidad que Dios le dio, primero como ser humano y segundo ya como creyente, con la sabiduría que Dios ya le dio a él y con la sabiduría que sigue dándole el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiándolo en su vida diaria, pues obviamente tomó decisiones no solo de guía del Espíritu Santo, pero también decisiones que tenían que ver con las capacidades y habilidades que Dios ya le estaba dando, la sabiduría, el Espíritu Santo mismo, guiándole, diciéndole qué hacer, qué decir, cuándo decirlo, etc. Estaba en Roma, llega a Roma, y en Roma ya había una iglesia. Pero antes de llegar allá les escribe una carta a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos, ¿sí? A la iglesia en Roma, la iglesia que llevaron, la iglesia que nace del evangelio, que se fue esparciendo desde Israel hasta diferentes puntos del mundo conocido, por lo menos en aquel tiempo, donde la historia se escribía más, de una manera mucho más seria. Bueno, dice Pablo, fíjese bien lo que dice: Dios me es testigo. No está diciendo cualquier cosa Pablo. Dios me es testigo. Entonces, en otras palabras, es poner a Dios como testigo. Es casi como está jurando, casi podemos decirlo así, jurando por Dios, que lo que va a decir después, hay una frase antes de del propósito final, pero hay una frase en medio, entre eso. Dice: a quien sirvo en mi espíritu. Esa es la frase que está antes de lo que quiere decir que Dios le es testigo, pero le es testigo de dos cosas. Uno, de que él sirve a Dios con su espíritu. Caray, ¿cómo que sirve a Dios con su espíritu? Pues si su espíritu, que está relacionado al corazón, que está relacionado al alma, es perverso el corazón, está destruido, es completamente malvado y demás. Bueno, dice que él sirve a Dios con su espíritu. Y la tendencia que podríamos querer tener es decir que Pablo era un tipo de ángel o un tipo de ser divino que podría vivir mejor que nosotros la vida cristiana, y que entonces nadie excepto Pablo, tal vez los apóstoles, podrían haber vivido una vida recta a ese nivel, ¿sí? Entonces Pablo está como jurando, diciendo: Dios me es testigo. Casi raya en el decir: juro por Dios que lo que voy a decir enseguida es verdad. Pero pone a Dios como su testigo, que es muy similar la idea. Pongo a Dios como mi testigo de lo que voy a decir. Dice: a quien sirvo con mi espíritu. Eso también es, sirve con su espíritu. Y esta idea nos dice que Pablo está en un constante servicio a Dios. No porque tiene que hacerlo, sino porque él quiere hacerlo. Eso es evidente. Debe ser evidente por todas sus cartas, por todos sus escritos, por todas sus declaraciones y por lo que toda su vida demuestra.
sirvo a Dios con mi espíritu. En otras palabras, el servir a Dios es una constante. Es 24/7. A veces nosotros nos podríamos apartar y despegar, pero la idea es 24/7. Y no es que tengo que pensar en eso, como que a qué hora lo voy a cumplir o a qué hora lo voy a hacer, sino cuando uno está conectado al canal de servir a Dios con el Espíritu, se da cuenta que uno vive por Dios, está por Dios aquí, todo lo que, como Pablo mismo declara, en Dios vivimos, somos, existimos, nos movemos, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera de que vivimos, existimos, respiramos, de esa misma manera servimos a Dios. Sirvo a Dios de esa manera. Dice en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. Bueno, ya ahí el asunto es de que Dios le es testigo de eso, pero también menciona que lo sirve con su espíritu. Pero para conectarlo, voy a unirlo con Romanos capítulo 12. Ahora, pueden decir, no, es como que con su espíritu, pues sí, pero es que porque era Pablo. Y eso es mucho de lo que usarán bastantes personas para decir, es que era Pablo y él estaba en otro nivel, en otras ligas, él podía, nosotros no podemos. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. El escritor de Hebreos, que muy posiblemente podría ser Pablo por cosas que dice al final del capítulo de la carta de Hebreos, lo que dice la carta de Hebreos, muy posiblemente sea Pablo mismo, quien conocía todos estos temas de la ley detalladamente, el sacerdocio y todo eso que se menciona en Hebreos, que lo conoce muy a detalle. Posiblemente él. Otros dicen que Bernabé, por su trasfondo, no sé. Pero se menciona ahí a unos personajes o un personaje al final de la carta donde nos pudiera hacer pensar que realmente el escritor es Pablo mismo. No sabemos, por cierto, quién fue, pero ¿por qué sabemos que no hay seguridad? Porque no hay alguien que diga, yo estoy escribiendo esta carta. No hay alguien que la firma ni en el inicio ni al final. Entonces, el autor el autor es Dios, el escritor quiso quedar anónimo en esta carta a los hebreos. Dice, por esa razón, o por tanto, habiendo escuchado todo lo que dije en el capítulo anterior, en el 11 ya sabemos, muchos le llaman los héroes de la fe. Y al llamarlo los héroes de la fe, quisieran darnos a entender también que eran seres casi sobrenaturales, que pudieron lograr lo que pudieron lograr, gracias a que tenían algo sobrenatural en ellos mismos. Pero lo que nos dice el capítulo 12 no es eso. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Ahora, cuando dice gran nube de testigos, no está hablando de aquellos que nos miran desde el cielo. Aunque mi abuelito me está viendo desde allá, desde el cielo, y está orando por mí, y está intercediendo por mí, ayudándome desde allá del cielo. O mi esposo que ya falleció desde allá me mira, o mi papá que murió, o mi mamá que murió desde allá me mira y está obrando a mi favor desde el cielo. Está moviendo piezas y cosas desde el cielo para que a mí me vaya bien en este mundo. No es de lo que está hablando. Él está hablando de los testigos, de las personas que mencionó en el capítulo anterior, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Esaú, a Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Abel, Gedeón, Moisés, todos los que menciona ahí y los que no menciona porque habla de muchos, de quienes fueron aserrados, de quienes fueron maltratados, de quienes esto, de quienes lo otro. Habla de básicamente todos los que hayan creído mientras todavía no se llegaba al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ese fue siempre el plan, pero mientras no llegaba, los creyentes que vivieron antes del inicio de la revelación del Nuevo Testamento, esas personas que vivieron ahí y que fueron creyentes durante ese tiempo, están incluidas realmente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Entonces dice, teniendo alrededor todos esos testigos,
Nosotros, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado. Ahora dice peso y pecado, y muchos quieren poner el peso como un pecado. El peso podría convertirse en un pecado, sí, pero no necesariamente significa pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado. Hace una distinción. Si quisiera decir que es una referencia al pecado, el peso, diría también deshagámonos de la lujuria y del pecado, deshagámonos de la idolatría y del pecado, que idolatría es pecado de todos modos. Pero dice deshagámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos está buscando, que trata de agarrarnos, que trata de pescarnos, que trata de hacernos su presa. Pero dice despojémonos de todo peso y de pecado. No dice que nos despojemos de una naturaleza pecaminosa. No dice que nos despojemos del viejo yo. La orden es despojarse de todo peso y del pecado. O sea, su mente, su espíritu, su alma, la que menciona Pablo en Romanos, mi espíritu tiene que tomar la decisión de despojarse de esas cosas. Y puede hacerlo. Por eso dice, tenemos muchos testigos que lograron vivir en fe, que lograron vencer, que lograron avanzar en su vida. Y fíjense, avanzaron ellos, que no habían sido regenerados, que no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos como lo tiene la iglesia, con mejor pacto, con una mejor promesa, con un mejor mediador que es Jesucristo, con un mejor sacerdote, con un mejor sacrificio, con mucho mejores promesas, completamente todo superior. Y dice, ellos en todas sus debilidades, no dice aquí, pero piense usted, todas las debilidades que ellos tenían, al no tener la regeneración, al no haber sido renovados, al no haber recibido todo lo que la iglesia tiene hoy en día para lograr la tarea, básicamente que se centra en una cosa, llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. No tenía todo eso, pero para lograrlo obviamente que cada creyente, el plan, como lo dice Efesios, es que la predestinación que nos menciona Efesios es una predestinación para vivir santos y sin mancha delante de Él. Esa es la predestinación. Y también una predestinación para una herencia. Ok. Para eso nos predestinó Dios, para llevar el evangelio, pero al llevar el evangelio, obviamente hace cambios porque de hecho lo que éramos y teníamos antes no lo quiere todavía nosotros. Y dice aquí el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso. ¿Qué puede ser un peso? Peso es todo aquello que le impide avanzar en esta carrera, en esta vida. En su carrera, sea que usted es pastor, que es un miembro regular de una iglesia, o de la iglesia de Cristo, local o universal, es lo mismo. Es parte del cuerpo de todas maneras, del cuerpo de Cristo. Si usted es parte de eso, en algún lugar, tiene una carrera que correr. Necesita despojarse de pesos que lo están atorando para avanzar. Y no necesariamente es pecado. No es pecado trabajar unas 3 horas diarias extra cada día. No está mal. Está proveyendo para su familia, para sus necesidades. Pero si no lo necesita realmente y le pudiera estar quitando de servir a Dios con su vida de una mejor manera, si le pudiera estar quitando unas 3 horas para ir a visitar a alguien y empezar un estudio bíblico, empezar a discipular a alguien en esas 3 horas libres que le quedan a la semana, ir a visitar a una familia, junto a usted con su familia, o usted a un amigo si es que todavía es soltero o soltera, y en vez de eso lo invierte en otras cosas, en videojuegos, en ver la televisión todo el día, en ver el celular todo el día, en estar pasando el tiempo en muchas otras cosas, que cuando tiene tiempo libre siempre lo usa para sus entretenimientos, se convierte en un peso que no lo deja avanzar.
no necesariamente es pecado. Ahora, si invierte demasiado en algo que no necesita hacer, podría rayar en el asunto de pecado, ¿sí? Entonces, continuando, pero ahí sí después dice, despojémonos también del pecado que nos está asediando, ¿sí? Y cuando dice que nos asedia, muchas personas se ponen a pensar como que nuestra naturaleza, la pasión que sentimos por pecar, y que es muy fácil pecar y que es prácticamente inevitable hacerlo. Esto es otro tema y ya he compartido sobre eso y lo que dice Romanos 6 y la liberación que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso el escritor de Hebreos dice, desháganse de todo peso y del pecado. Si no fuera posible, entonces ¿para qué dice que nos deshagamos del pecado? Y del peso, de los pesos. Cuando hay corredores que para poderse hacer más fuertes muscularmente o hasta más veloces, se ponen pesos en las piernas. Una cosa es correr con medio kilo de peso en cada pierna extra o 1 kilo de peso con esas como tipo mancuernas, no sé cómo se llaman las de los que van los pies y también se llaman mancuernas, y ya traen las libras o el peso, el kilo o los kilos, dependiendo de lo que usted quiera lograr. Obviamente que si se va con esas cosas a la carrera oficial, pues le van a estorbar. Entonces es a lo que se refiere aquí Pablo, o Pablo, perdón, quiero llamarlo Pablo, pero no estamos seguros que fue él. ¿Sí? Entonces, deshagámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hay muchas tentaciones a nuestro alrededor. Y el diablo, claro que está trabajando en eso. Yo también compartí mucho sobre eso, algo sobre ese tema. Como él es un propiciador, un empujador, alguien que está constantemente trayendo la tentación delante de nosotros. Dice, el pecado nos asedia, ya sea por nuestra propia voluntad, por lo que nosotros vemos y nos atrae físicamente, mentalmente también, espiritualmente. Todo eso pues naturalmente pasa, pero cuando ya no es natural, es cuando es algo que el diablo nos está trayendo frente a la puerta para que lo busquemos. Entonces hay diferentes ángulos por los cuales nos están llegando las tentaciones. Dice, nos asedia, sí, pero no está diciendo es imposible. Al contrario, la declaración ahí está diciéndonos, tenemos muchos testigos que lograron avanzar, que lograron vivir en fe, que lograron muchas cosas. Así es de que, teniendo testigos de que esto sí se puede, teniendo testigos de que se puede vivir en fe, de que usted puede confiar en Dios, de que usted puede andar en fe, teniendo ejemplos, muchos ejemplos, y dice nube, o sea, ¿qué es una nube? ¿Cuántas partículas o micropartículas o nanopartículas de agua, como lo quiera llamar, cuántas tiene una nube? Y claro, dependiendo del tamaño de la nube, ¿cuánto tiene? Entonces, para usar la palabra nube, está diciendo, hay muchísimas gentes, personas del Antiguo Testamento que lograron vivir por fe, que lograron confiar en Dios, que lograron vencer el pecado, que lograron vencer las tentaciones. No en una manera perfecta, pero lograron salir adelante, lograron conservar la batalla de la fe hasta el final. Por esa razón, ustedes, teniendo testigos, para que no nos salgan con que es imposible o que no se puede, teniendo tantos testigos, desháganse del pecado y del peso que nos está estorbando. El peso, ¿tiene algún peso que está en su vida? ¿Tiene alguna cosa que le está estorbando correr más rápido? ¿O tiene alguna cosa que no lo deja correr en absoluto? ¿Tiene algo que lo tiene anclado a una silla, a un escritorio, a una mesa, a una cama? No quiere nunca hacer nada. Eso es un peso. ¿Tiene videojuegos? Son un peso enorme. Y hoy en día muchos están jugando esas cosas. Adultos. Me sorprende la cantidad de gente adulta y creyentes que juegan videojuegos. Cada quien. No voy a decir que es pecado, pero puede
ser un peso. Y dependiendo del nivel, podría ser un pecado. Podría rayar prácticamente en eso. Desháganse de todo el pecado que nos asedia. Deshagámonos, desháganse. Porque tenemos muchos testigos de que sí se puede. Se podía sin Cristo, se podía sin el Espíritu Santo, se podía sin haber sido regenerado, se podía vivir, era mucho más difícil, era muy complicado mantenerse en eso, pero ahora la iglesia con mayor razón puede lograrlo. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia no es estar sentado ahí esperando que las cosas sucedan, es seguir caminando, esperando que algo llegue. ¿Que llegue qué? Que llegue Jesús por nosotros, que lleguemos a la meta, al final de nuestra vida, si es que Cristo no viene por su iglesia, que lleguemos al final de nuestra vida, muramos, y que muramos con éxito, con fe, con gozo y todo eso. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, ahí dice que él es el autor y consumador de la fe. Ya hablé un poquito de eso en otro video. Y no, ese no era el tema. Pero aquí tenemos ya, resumo, dos cosas. Pablo dice que sirve a Dios con su espíritu. ¿Cómo? Pues si tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Si tenemos naturaleza depravada. ¿Cómo? Si somos perversos en el corazón. ¿Cómo? Si nuestro espíritu está corrompido siempre. ¿Cómo? Si somos pura basura. ¿Cómo? Si no podemos. ¿Cómo? Si somos tontos. ¿Cómo? Si somos solamente pecadores redimidos. ¿Cómo? Si no se puede. ¿Cómo? Porque ahí está Romanos 7. ¿Cómo? Si aquello. ¿Cómo? Si lo otro no podemos. Pero Pablo dice, yo sirvo a Dios con mi espíritu. Yo sirvo a Dios con mi espíritu. Entonces sí se puede. Le han mentido que corazón perverso, que espíritu perverso, que usted solamente piensa cosas malas, que aunque ya es creyente no puede pensar lo bueno, que no puede hacer lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Hebreos capítulo 12 dice, tenemos muchos testigos del Antiguo Testamento, peor aún, tenemos muchos testigos del Antiguo Testamento, de la gente que todavía no recibía el Espíritu Santo, que no había sido regenerada, que no había sido lavada por la sangre de Cristo, y logró vivir una carrera, logró vivir una vida y llegar en su carrera de esta vida, logró llegar al final por fe, logró cumplir los propósitos que Dios tenía para sus vidas. Y el escritor de Hebreos dice, tenemos muchos testigos de que es posible vivir en fe, de que es posible deshacernos del pecado que nos asedia, de que es posible deshacernos de los pesos, porque tenemos muchos testigos. Así es de que usted va a creer la palabra de Dios, o va a creer lo que le dicen los libros teológicos, va a creer lo que le dice su pastor, que le está diciendo que usted es un perverso, que no puede hacer nada por sí mismo, que tendrá que esperar a ver si Dios hace algo por usted o en usted. O creerá que lo que Dios le dice es que usted se tiene que poner a trabajar, a controlar su carne, a controlar su cuerpo, y no estar atacando lo que no existe, lo que no hay en ningún lado, y decirle no a su carne, no a los pesos, no a las tonterías, y ponerse firme en sus metas que usted quiere lograr. Decida, ahí está. Pablo servía a Dios con su espíritu 24/7. Y el escritor de Hebreos dice, tenemos muchos testigos que nos dicen que sí se puede lograr. Y no se diga en Cristo. Piénselo, medítelo. Hasta la próxima.